Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido. Ya anunció Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, mierda la noticia de que ahora le van a quitar dinero al Poder Judicial en venganza. El presidente está muy enojado porque un juez se sumó a lo que platicamos la semana pasada de condenar la violencia política de género ejercida por Andrés Manuel López Obrador en contra de Xochitl Gálvez. López Obrador está vengándose, esa es la palabra. La verdad es que el recorte es una venganza. Si castiga con dinero al Poder Judicial, si castiga con dinero al INE para poder llevar a cabo las elecciones, es porque tiene el control presupuestal en la Cámara de Diputados. Él quisiera que el pueblo eligiera a los jueces, magistrados, ministros. ¿Está violando el presidente Andrés Manuel López Obrador la división de poderes en México? ¿Está atacando al Poder Judicial para quedarse con el control de todos los poderes? ¿O será que en el Poder Judicial existen remanentes de estructuras oligárquicas y de poder que antes habían mantenido privilegios en este país y que esos privilegios y esas relaciones han hecho que fundamentalmente el Poder Judicial pues esté muy alejado de lo que es su misión fundamental, que es la de impartir justicia? ¿Será tal vez que hay resistencias para que esto cambie? Esto es El Rey. Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que constantemente se mantiene sobre la mesa, que es la relación que existe entre el Poder Judicial y también sus diversas instancias, porque no es nada más una de ellas, esta relación que existe entre el Poder Judicial y diversos grupos oligárquicos e incluso criminales en México. Esto hace que haya prevalecido una impartición de justicia que es eminentemente más bien ilegítima, es injusta, es ilegal. Y no es un tema menor, ya que este mismo Poder Judicial pues mantiene a su vez relaciones con medios de comunicación que validan esta actuación desde esa trinchera y con acciones que además pues plantean un sabotaje permanente, persistente contra acciones para las cuales el Poder Ejecutivo, la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, está facultada desde el Ejecutivo y también desde el Congreso. Y lo hacen persistentemente con una invasión de facultades desde la Suprema Corte de Justicia, desde el Poder Judicial a estos otros poderes y también con la validación, ya decía, de los medios de comunicación. La corrupción del Poder Judicial no es una cosa nueva. ¿Acaso lo que ha cambiado es que se ha vuelto pues más desnuda esta relación entre esos sectores de poder y su resistencia, digamos, a los cambios que propone la transformación de un proyecto político que está encabezado por el presidente López Obrador? Otra cosa que ha cambiado es la manera en que el propio presidente ha hecho público todas estas redes de corrupción a través de la conferencia matutina. Entonces nos va a contar más sobre esto Alina. ¿Cómo estás, Alina? Bien, Azul, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, con la audiencia de Raíz, de Canal Red. Pues mira, durante los últimos días efectivamente hemos visto esto, ¿no? Que no solamente es una red de corrupción que ya se ha venido notando durante varios casos, que incluso abarca otros sexenios, no es que no se quiera dar, se quiera proveer de justicia en estos casos simbólicos, sino que además deliberadamente se nota que le están obstruyendo, e incluso esos que están encargados de impartir justicia están en el ojo del huracán de la propia justicia. Entonces fue muy fuerte lo que esta semana se da a conocer, porque resulta que jueces y magistrados también están siendo denunciados por casos en los que están involucrados de obstrucción de justicia y tienen quejas incluso ante el Consejo de la Judicatura Federal, que está pues muy en silencio, sin pronunciarse ni hacer nada al respecto. Y hay un par de casos muy simbólicos en donde, por ejemplo, en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila, en el que quedaron atrapados 10 mineros,
Resulta que el juez José Luis Hernández decretó la no vinculación a proceso de 2 imputados, aun cuando había pruebas de la explotación ilícita de bienes nacionales. Otro caso en el Estado de México, el juez de control Daniel Ramírez Peña dictó el pasado junio de este año sentencia absolutoria a favor del ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien en el 2011 recibió varios depósitos por millones de pesos y en el 2019 ya había sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, en ambos casos, entre varios casos, se nota que hay razones y pruebas suficientes para vincularlos a procesos y deliberadamente se les pone en libertad, aun cuando hay temas específicos de vinculación con cárteles del narcotráfico. Hay otros, en el caso de jueces como el de Chihuahua, José Avelino, el de Tamaulipas, Ricardo Ignacio, Guanajuato, Jesús Alejandro Jiménez, Michoacán, Sonora, el de Puebla, el de Sinaloa, Pedro Jara Venegas, y el juez cuarto de Distrito de Amparo en Nayarit, Francisco René, que tienen algo en común, que tiene que ver con la obstrucción de justicia, la liberación de personas que tenían nuevamente pruebas suficientes para no ser liberadas, y jueces que han emitido, si sumamos los casos en los cuales no han impartido justicia, suman decenas de casos. Y no solamente es un estado, son varios estados de la República en donde justo algo que se le atribuye al presidente es que no está respetando la separación de poderes, cuando en realidad estamos viendo que lo que se está visibilizando desde la principal palestra hoy en el país, que es la conferencia matutina del presidente, es que se está poniendo nombre y apellido a un poder judicial en diferentes niveles que se niegan a impartir justicia. Entonces, bueno, esto creo que es muy fuerte también porque los casos en los cuales pusieron en libertad son casos de pederastía, de homicidio doloso, de feminicidios, de secuestro, entre otros casos que, insisto, son al menos decenas de ellos. Sí, muchos de ellos donde mucho dinero, digamos, está involucrado, ¿no? Hablas con muchos datos, Alina, de casos en donde jueces están involucrados con estos actos de corrupción, pero decíamos que en el caso del Poder Judicial hay distintas instancias y no solamente ocurre esta corrupción con instancias menores, también esto escala a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Y hay que decir que es un tema muy importante porque no solamente se está hablando aquí de que se emita una resolución o se den votaciones que van en contra del interés público, sino directamente estamos hablando de que van a favor de acciones criminales. Y además estamos hablando también de un poder que no le rinde cuentas a nadie. En el caso de los jueces, del nivel de los jueces, existe el Consejo de la Judicatura, que también ha sido denunciado persistentemente, que actúa pues prácticamente como un florero porque no hace nada al revisar a los jueces. Y en el caso de los ministros y los magistrados, pues ahí ni siquiera existe el Consejo de la Judicatura, sino que ellos se revisan a sí mismos porque además pues la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es, a su vez, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Óscar. El caso más reciente es el que estamos viendo en esta semana que acaba de dar a conocer el presidente López Obrador, de este escandaloso actuar de los ministros de la Suprema Corte y de los jueces en México. Se trata de un caso en el cual un empresario dejó de pagar 25 mil millones de pesos por la vía de impuestos, eludir impuestos. Y entonces el gobierno federal le solicitó a la Suprema Corte que interviniera para obligar a este empresario a pagar 25 mil millones de pesos. Y de pronto apareció por ahí un ministro que se llama Luis María Aguilar, y resulta que este ministro le dio la protección de la justicia a ese empresario y dijo, pues vamos a guardar su expediente aquí en el cajón, y tiene 8 meses archivado esa demanda para que pague. Se trata de un ministro que llegó a la Suprema Corte impulsado por Enrique Peña Nieto, muy vinculado también a Felipe Calderón y muy vinculado también a muchos grupos conservadores de este país, ¿no? Ha tenido un trayecto por la Suprema Corte. Cuando llega a la Suprema Corte lo nombran ministro presidente de la Suprema Corte, y el tiempo que estuvo como presidente se suscitó todo un expediente. La Fiscalía General de la República abrió un expediente porque se tejió toda una red de corrupción a través del que era su director de bienes inmuebles,
Y este personaje, que es José Francisco Pérez Maqueda, fue en un momento determinado detenido en un coche con 3,5 millones de pesos y nunca pudo explicar. Después se fue descubriendo toda una red de corrupción con contratos de distinto tipo en la compra de productos para la Suprema Corte, y fue tal el escándalo que este personaje, que era el director con el ministro, fue inhabilitado durante 20 años. César, todas esas denuncias existieron y ese ministro, Luis María Aguilar, no vio nada de eso. Tuvo que ser forzado a reconocerlo por una investigación de la Fiscalía. Bueno, pues este ministro envió al archivo el expediente para que un empresario no pague 25,000 millones de pesos. Pero de la noche a la mañana este ministro resolvió una demanda que le presentaron para que suspendiera la distribución de los libros de texto gratuito en 2 estados, en Chihuahua y en Coahuila. Y resulta que para eso tuvo unos reflejos impresionantes. O sea, de la noche a la mañana resuelve y va en contra de la distribución de los libros de texto. Hoy el presidente lo expuso en la conferencia mañanera como uno de esos casos gravísimos de corrupción y le agregó otro dato. Hay otros empresarios y hay otros jueces coludidos para que no se pague un monto que asciende a 80,000 millones de pesos al erario público. O sea, es terrible la corrupción que estamos viendo, ¿no? Sí, porque lo que parece aquí es que hay 2 modus operandi en lo que se refiere al tema fiscal. Bueno, pues la forma en que se retrasan, digamos, los procesos de parte del Poder Judicial para que puedan ser judicializados los casos y se pueda recuperar el dinero. Y por otro lado, esto que mencionas también, el doble rasero o la actuación del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados, los ministros, por consigna directamente, ¿no? Acá donde mis intereses están puestos, entonces rápido decido a favor de los grupos de esos intereses con los que estoy coludido, y en el caso en donde más bien se presentan adversarios o se presenta la afectación de esos intereses, entonces puedo retrasar todo lo que me dé la gana. Un caso como en este, que son 8 meses desde que atrajo el caso a la Suprema Corte de Justicia el ministro Luis María Aguilar, y ahí lo tiene guardado sin que ese dinero pueda ser recuperado. Y bueno, todo esto se da en medio de un contexto que aquí también ya habíamos mencionado, que es el tema de que no solamente no rinde cuentas este Poder Judicial, sino que además goza de privilegios que otras instancias de gobierno y otros poderes no tienen y que además son inconstitucionales. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver. Los privilegios de los que gozan los miembros del Poder Judicial en México no son ningún secreto. Sin embargo, nunca hasta ahora había sido tan público y con tanto detalle hasta donde alcanzan. Primero el Senado y más tarde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, difundieron las prebendas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes reciben un sueldo de 297,403 pesos, alrededor de $17,000 mensuales. Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro. Yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 586,000 pesos, primas vacacionales de 95,000, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,000 pesos anuales, un presupuesto de 5,5 millones de pesos para contratar personal, vehículos blindados y pagos de gasolina y peajes, seguros para autos y casas habitación, seguro de gastos médicos para jueces y su familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante, seguro de vida institucional por 12 millones de pesos y una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo cuando se retiren, son las principales prerrogativas de una interminable lista percibida por muchos como una suma de excesos.
Por último, y como si no fuera suficiente, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por más de 20.000 millones de pesos que se utilizan principalmente para mantener estas prestaciones de por vida. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20.000 millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres. Ahí lo tenemos, vamos a dejar ahí por lo pronto este tema que no está relacionado con otros procesos que se están dando en este momento en el país, por ejemplo, el tema de la sucesión, de los proyectos que están en disputa, y ahí, pues nada más para no dejar y para cerrar esta emisión, pues cómo va, Alina, la derecha y sus esfuerzos, digamos, para prevalecer electoralmente. Pues mira, en realidad es el mismo proceso que hemos visto durante todas estas semanas, un proceso que se infló al máximo y que de repente se reventó, ya no dio para más y tuvieron que sostener un proceso del que todos sabíamos que ya estaba totalmente arreglado, pero después de estas decenas de participantes que primero se tomaron una gran foto, ¿no?, inaugurando este Frente Amplio por México inexistente hace tan solo unas semanas y que es el refrito, lo habíamos dicho, de todas estas organizaciones que en los últimos sobre todo 2 años han venido cada mes cambiándole el nombre y sacando nuevas páginas de Facebook y de YouTube, pues hacen esta gran presentación con personas que caracterizan la vida de este país, sobre todo en un periodo de los 80s, 90s, 2000s, las represiones, toda esta herencia del priismo, de este panismo rancio, firman este Pacto por México y esta convocatoria que los propios integrantes desde un principio dijeron: yo de aquí no soy, la ultraderecha lo denunció. Todos y todas empezamos a decir, bueno, ya hay candidata, la candidata X, Xochitl Gálvez, la que va a quedar, y decían que no estaba pactado, que no estaba arreglado, y al final es Xochitl Gálvez una de las 2 finalistas de este proceso, quien fuera comisionada de los pueblos indígenas durante el gobierno de Vicente Fox, quien fuera jefa delegacional o alcaldesa, como hoy se les dice, de la alcaldía Miguel Hidalgo, y actualmente pues es senadora por el PAN. Y por otro lado, creo que la sorpresa también para propios extraños dentro de este esquema, ¿no?, de personas anquilosadas ahí en este régimen priista, panista, es Beatriz Paredes, quien también ha sido diputada, senadora, quien fue presidenta del PRI y que ahora de la ultratumba renace para estar a la par de Xochitl Gálvez. Entonces son 2 mujeres que también nos sorprende bajo la lucha feminista que ha tenido un gran impulso durante los últimos años en todo el continente y en el resto del mundo, pues se impulsa, ¿no?, una figura de una mujer. Las 2 no representan absolutamente nada nuevo, no representan las luchas feministas de la izquierda, pero es claro que tienen también esa lógica de poner a una mujer, ¿no?, que diga pues que va de acuerdo a estas luchas que van emergiendo, a tal grado de que la propia Xochitl ahora se siente de izquierda y se siente trotskista y demás. Pues ahora son estas 2 las representantes de un régimen totalmente desgastado, pero en esta recta final, y bueno, representan, de lo cual hablaremos ya en esta recta final seguramente en las siguientes emisiones, ese proyecto, ¿no?, en donde ponen a prófugos de la justicia a redactarles el plan de seguridad, ponen a representantes de ese neoliberalismo rancio a redactar la parte económica, y bueno, de propuestas en realidad no tiene nada, pero divertido sí ha sido bastante el proceso de la derecha. Pues también no hay que bajar ahí la guardia, hay que seguirlos en el radar, pensando en que pues millones de pesos sí tienen detrás. Divertido y anecdótico por burdo, ¿no?, que ha sido finalmente esto que había encantado como un proceso ciudadano y a la mera hora ni siquiera han podido cumplir con las propias premisas de su proceso. Cuando se van bajando y se cumple esta profecía de que queda una candidata que claramente es favorecida por las oligarquías, pero con la sorpresa de una otra que yo creo no se esperaban que creciera como ha crecido Beatriz Paredes. ¿Con qué cierras? Pues tú preguntabas cómo se ve el proceso de la derecha. Depende de dónde lo leas. Si lo lees en los medios corporativos que son afines, ha sido un proceso ejemplar, ¿no?, para todos los grandes empresarios que manejan estos medios de comunicación.
en Televisa, en Excelsior, en Reforma, es un proceso padrísimo, va requete bien, ¿no? No ha habido un fraude, nadie ha denunciado fraudes, no han renunciado ningún candidato diciendo que se trata de un circo, ¿no? O sea, ninguna de esas cosas la han levantado los medios corporativos, nada en absoluto. ¿Cuándo ha pasado de todo eso? Todo ha pasado, han renunciado, la propia Xóchitl dijo que era rara la colecta de firmas, todo ha pasado. Las denuncias contra Xóchitl son minimizadas por su corrupción. En los medios corporativos, padrísimo. Visto desde otro ángulo, visto con más frialdad, pues evidentemente está siendo un fracaso absoluto, igual que el proyecto de la derecha. Porque, como decía Lina, no tienen propuestas constructivas, pero sus propuestas que hasta hoy se han dejado ver es, uno, hay que terminar con los programas sociales porque los mexicanos son muy huevones. No hay que poner empresas en el sureste del país porque los mexicanos del sur no trabajan 8 horas completas, ¿no? O sea, traen una mentalidad impresionantemente retrógrada, o sea, no han aprendido. O le echan la culpa al alcohol de la violencia. O le echan la culpa. Que ellos provocaron. Claro, sí, ¿no? Entonces creo que estamos viendo lo que es la derecha, ¿no? Un grupo político, porque ni siquiera me atreveré yo a decir que es un partido, son grupos políticos desarticulados, enojados y llenos de odio, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio, en RE, y también por seguirnos en nuestro canal digital de YouTube de Raíz Media. Allí nos puede encontrar también. Vamos a seguir discutiendo de estos y otros temas. Hemos hablado mucho de la derecha y creo que también nos falta hablar de qué hay de este otro lado de la trinchera, que es lo que se está proponiendo. Hay una cosa que está en curso, que es un gobierno con un proyecto, pero eso no garantiza nada hacia el futuro y hay que ver qué es lo que viene. Muchísimas gracias. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga y nos vemos a la próxima.